www.mifecatólica.blogspot.com presenta Porque soy católico. Curso de apologética en video. Tema: ¿le sobran libros a la Biblia católica? ¿O le faltan a la Biblia evangélica? La Biblia está dividida en dos partes principales: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cada una de estas partes son una serie de libros. De ahí su nombre de Biblia, que en griego es biblos, y significa libros o conjunto de libros. A esta lista de libros inspirados por Dios se le llama canon bíblico. En el Nuevo Testamento tanto los católicos como los protestantes tenemos 27 libros. En eso no hay desacuerdo. Pero en el Antiguo Testamento sí es diferente, pues los católicos tenemos 46 libros y los hermanos protestantes tienen 39. La diferencia son 7 libros a los cuales se les llama deuterocanónicos: Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico y 1 y 2 de Macabeos. ¿Por qué? He aquí la respuesta. Antiguo Testamento en tiempos de Cristo. Cuando Jesucristo inicia su ministerio público, obviamente no existía nada del Nuevo sino solamente del Antiguo Testamento. Y de este había dos cánones o listas que eran usadas. La primera lista con 47 libros era la llamada versión de los 70, o canon alejandrino. El otro canon tenía menos libros, pues era de 39 y se le conocía como canon hebreo, o palestinense. Las dos se usaban, pues no existía una sola lista cerrada que todos debieran de seguir. Hasta este momento, si alguno por usar una lista u otra era relativamente poco importante. Los apóstoles y sus discípulos usaron estos 7 libros. Como la versión de los 70 estaba escrita en griego y era ampliamente conocida, los apóstoles de Jesús usaron también estos libros al citar pasajes del Antiguo Testamento, incluyendo los 7 que hoy en día algunos protestantes no aceptan y que los católicos sí, para seguir el ejemplo de los apóstoles. Aproximadamente 2/3 partes de las citas que los apóstoles mencionaron están tomadas del canon alejandrino, es decir, de la lista que incluye estos 7 libros deuterocanónicos. Por lo tanto, un primer comentario importante que hacer es que si los apóstoles y sus discípulos los usaron, seguramente es porque ellos los veían como libros sagrados y por eso, años después, cuando se escribe el Nuevo Testamento, que fue hecho casi totalmente en griego, no dudaron en usar esos 7 libros y en dejarlos con referencias de haberlos usado. Un ejemplo clarísimo está en Hebreos 11, que nos anima a seguir el testimonio de los héroes del Antiguo Testamento. Las mujeres recibieron a sus muertos por la resurrección. Algunos fueron torturados, rehusando aceptar ser liberados, para poder levantarse nuevamente a una vida mejor. Hebreos 11:35. Si buscamos dónde está eso en la Biblia, en ninguna parte del Antiguo Testamento protestante se encontrará. Desde el principio hasta el final, desde el Génesis hasta Malaquías, no hay alguien siendo torturado y rehusando aceptar ser liberado, por su esperanza de una mejor resurrección. Si quiere encontrar eso que se menciona en la carta a los Hebreos, tiene que mirar en el Antiguo Testamento de una Biblia católica, en los libros deuterocanónicos que nosotros tenemos y que ellos quitaron a la Biblia. La historia donde se nos narra esa situación se encuentra en 2 de Macabeos capítulo 7. Entonces no es a los católicos a los que nos sobran libros, sino a nuestros hermanos separados a los que les faltan. De hecho, muchos de ellos no saben por qué, o cuándo, les quitaron esos libros a sus Biblias. También en Hechos capítulo 7, verso 43, Esteban habla del dios Refán. Eso está tomado de la versión griega de los 70 que contiene los deuterocanónicos, pues en la otra versión que no los tiene se le llama dios Kiyun. Amós capítulo 5, verso 26. Así que si Esteban usó la palabra Refán, es porque para ellos era normal la versión de los 70 que contiene los 7 libros que los protestantes rechazan, y nosotros, al igual que Esteban, si los aceptamos.
La Iglesia Católica fue la que estableció el canon bíblico, lista de libros inspirados. Otra razón del por qué en la Iglesia Católica se usan estos libros en la Biblia es porque se quiere ser fiel a la lista que se aprobó en un principio por el cristianismo. Pongamos un ejemplo para que sea más sencillo. Si tenemos un libro X y una persona nos dice que le faltan páginas y otra nos dice que le sobran, una forma muy segura de saber quién tiene la razón es buscando al autor del libro y el libro original, de esa manera saldremos de dudas al comparar lo que nos dicen con lo que fue originalmente. En el caso de la Sagrada Escritura, ¿quién y cuándo se tomó la decisión de definir qué libros deberíamos de tener en la Biblia? Encontrémoslo en la historia. El canon de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, empezó a ser definido en el Concilio de Roma en el año 382, bajo la autoridad del Papa Dámaso I. Después se confirmó en el Concilio de Hipona en el 393 y en el Concilio de Cartago en el 397. Es importante hacer notar que todos estos cánones eran idénticos a la moderna Biblia católica, y todos ellos incluían los deuterocanónicos. Así que si alguien dice que son más o menos, hay que recurrir a la Iglesia Católica, que fue la única de las actuales que decidió cuántos y cuáles libros eran reconocidos como palabra de Dios. Ella los reunió, ella los aprobó. Yo digo que los protestantes cada noche deberían en su oración de dar gracias a la Iglesia Católica, pues si ellos tienen hoy la Biblia es gracias a la Iglesia Católica. Los judíos se quedaron con el canon corto y los cristianos con el largo. Mirando hacia lo que los judíos decidieron encontramos que ellos aproximadamente en el año 90 al 100 también establecieron su canon o lista del Antiguo Testamento y se quedaron con el canon corto, principalmente porque para ellos si no estaba escrito en hebreo no tendría el mismo valor y con esto hicieron a un lado la lista más larga y por supuesto cualquier otro libro escrito en griego como lo fue el Nuevo Testamento. Entonces los judíos se quedaron sin esos 7 libros y los cristianos sí los incluyeron. Si somos cristianos, ¿a quién vamos a obedecer? Por supuesto que a los responsables cristianos de aquellos tiempos. Esta es otra razón por la que en la Biblia católica sí son incluidos, por ser fieles al cristianismo primitivo. Incluso, hay algunos judíos como los de Etiopía que siguieron con el canon largo que incluye los 7 libros que tenemos. Recuerde que todos los puntos que estamos explicando los puede confirmar por usted mismo buscando libros y enciclopedias que hablen sobre este. La Iglesia primitiva también usó los deuterocanónicos. Para comprobar esto citaremos al estudioso protestante Sr. J. Kelly que dice: debería observarse que el Antiguo Testamento entonces admitido como autorizado en la Iglesia era algo mayor y comprendía más que el Antiguo Testamento protestante, siempre incluía, aunque con varios grados de reconocimiento, los llamados libros deuterocanónicos. La razón para esto era que el Antiguo Testamento que pasó en primera instancia a las manos de los cristianos era la traducción griega conocida como versión de los 70, la mayoría de las citas bíblicas que se encuentran en el Nuevo Testamento se basan en ella más que en la hebrea. En los primeros 2 siglos, la Iglesia parece haber aceptado como inspirados todos, o la mayoría, de estos libros adicionales, y haberlos tratados como escritura sin más cuestión. Recuerde que esto lo dijo un profesor protestante. Entonces, si la Iglesia los usó en los primeros siglos con mayor razón nosotros. Un último detalle importante es que durante muchos siglos la Biblia protestante también tenía estos 7 libros. Incluso Lutero, Zwinglio y Calvino los tuvieron en sus Biblias al menos como un apéndice. Fue apenas en el año 1835 la primera vez que la imprimieron sin ellos. De hecho hoy en día gracias a la investigación, al ecumenismo y al amor a la verdad hay cada vez más protestantes serios que están volviendo a incluirlos en sus nuevas ediciones bíblicas.